Three, two, one. Gracias por estar aquí. Como ustedes saben, somos el campamento de renovación, ¿verdad? Hoy vamos a levantar el campamento, nos vamos a mover del lugar y como buenos soldados, pues vamos a seguir el plan que Jesucristo tiene para nuestras vidas aquí. Y pues para los que en alguna forma, como nuestros hermanos, se les da dificultad, ¿verdad? Pues oramos por todos ellos para que el Señor les provea todos los medios que ellos necesitan para que ellos tengan el tiempo necesario para que sigan en esta lucha, ¿verdad? Que sigan en este cuartel, sobre todo, porque soy el comandante de nuestro hermano y su familia. Pues espero en el Señor de que todos ustedes hayan leído la lección del día de hoy. A ver, ¿cómo se llama la lección del día de hoy? ¿Cuál es el título? Le voy a ayudar, es la lección número 4. Se lo digo. ¿Apartados para qué? ¿Para qué fuimos apartados? Hoy nos toca ¿qué? Escucho ideas, aprovechen, porque no en todas las iglesias les dan la oportunidad de hablar. Aprovechen, hoy es tiempo de participar. ¿Apartados para qué? Toca el día de hoy. En nuestra forma de pensar. En nuestra forma de pensar. Eso toca el pensamiento. Este cerebro que tenemos que usarlo para pensamiento. Ayúdenme, mi ortografía es malísima. Si me equivoco, díganme. Porque estamos aprendiendo pensamiento. Ustedes y yo fuimos apartados. ¿Qué significa la palabra apartados? Separados, es decir, que ustedes y yo fuimos separados por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan aquel pasaje, si ustedes han leído la palabra de Dios, cuando Jesucristo les dice, no me eligieron ustedes a mí? Y lo dice en serio, ¿verdad? Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Es decir, que lo que está diciendo Jesucristo es, yo los escogí a ustedes. ¿Cuántos escogió? En ese momento que estaba hablando con sus discípulos, ¿cuántos eran? 12. ¿Y uno de ellos era para qué? Para perdición, para que se perdiera. Es decir, que es Dios quien decide, como estuvimos viendo, ¿verdad? Desde el principio de este nuevo programa de estudios que tenemos, hemos sido apartados por el Señor, ¿verdad? Para su plan, para sus propósitos. Y Él tiene buenos propósitos para con nosotros en cuanto a su iglesia se refiere. Ustedes y yo somos miembros de la iglesia de Jesucristo. Y estamos en una organización, ¿verdad? Una iglesia organizada llamada SECUN en español, o la Segunda Iglesia Bautista, ¿verdad? Pero no somos bautistas. ¿O son ustedes bautistas? Somos la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Que por cuestiones del gobierno pues tenemos que estar con un título, porque pues, los gobiernos muchas veces quieren controlar cuánta gente hay ahí reunida por qué propósito. Eso pasó desde los tiempos de Jesucristo, ¿verdad? Que querían saber, ¿por qué este montón de gente ahí están haciendo? ¿Están logrando un nuevo rey o qué? Bueno, lo mismo es el día de hoy, solo que ahora de una forma un poquito más pausada, porque hoy, por lo menos en este país, hay libertad de religión. Ustedes y yo tenemos libertad, somos libres de poder aprender de la palabra de Dios, de poder conocer al único Dios verdadero, en el cual es que ustedes y yo hemos sido llamados a seguirlo, a Él. Él nos escogió. Él es el rey, Él reina. Acuérdense, Él, desde el principio vimos que fuimos apartados para ser santos porque Él es santo. Y que la santidad de la cual gozamos hoy en día no es por cómo nos vemos, ¿verdad? Porque si nuestra imagen reflejara nuestra santidad, ¿qué creen ustedes que pasaría? Sobre todo aquellos que nos conocen. Nuestra esposa.
Nuestros esposos. ¿Verdad? Nos conocen bien, ¿por qué? Porque vivimos con ellos. Saben si nos bañamos o no. ¿Verdad? Nos conocen muy bien. Entonces, nuestra manera de vivir como seres humanos no siempre refleja santidad. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra forma de vivir no siempre refleja santidad? Por el pecado que vive en nosotros. ¿Verdad? Lo único que nos santifica ante Dios es el Espíritu Santo de Dios que Dios mismo pone en nosotros. Es decir, que es el sello de la garantía, dice Pablo, que el Espíritu Santo de Dios vive dentro del creyente y es el que comienza a guiarlo y a mostrarle las cosas que necesita aprender a través de su palabra, porque la Biblia es una obra del Espíritu Santo, es decir, de Dios mismo. Y a través de ella nos enseña experiencias que los seres humanos han tenido con Dios. Yo sé que de repente, por falta de conocimiento, algunos piensan que nadie ha visto a Dios. Pero si usted se pone a estudiar la Biblia, usted se va a dar cuenta que hubieron quienes hasta comieron con Él. Uno jugó a las luchas, peleó con Dios, le cambió el nombre. A muchos les cambió el nombre, conversaban con Él, lo podían oír, lo podían ver. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta de eso. Hoy en día entendemos de que ese único Dios verdadero que se ha manifestado a los seres humanos con el propósito de llevarlos de regreso a ustedes y a mí al principio otra vez, a comenzar nuevamente. ¿Saben ustedes que este mundo en el que vivimos va a desaparecer? Va a desaparecer. Dios va a renovar, como se está renovando esta clase, Dios va a renovar al mundo. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios siempre tiene una buena intención con los cambios y Él quiere que ustedes y yo cambiemos. Cambiemos nuestra forma de pensamiento. Por ejemplo, ¿verdad? Ustedes y yo fuimos influenciados en nuestra vieja manera de vivir antes de que Jesucristo nos llamara, nos escogiera. Fuimos enseñados por nuestros padres, fuimos enseñados por los maestros de la escuela, fuimos influenciados por la manera de vivir de nuestros compañeros de escuela. Unos llegaban queriéndose parecer a Luis Miguel, ¿verdad? Otros llegaban queriéndose parecer a Rocío Dúrcal, ¿verdad? Y todo el mundo, en el proceso del tiempo, se deja influenciar por los demás. Siempre estamos viendo quién trae saco y quién no, ¿verdad? Y a veces pensamos que porque la persona trae saco, ese debe de ser bien importante. O de repente vemos al que viene con gorra y decimos, seguro no hay nadie allí, ¿verdad? Y comenzamos a juzgarnos o a juzgar a los demás por su forma de vestirse, pero jamás entendemos qué es lo que está pasando por su cabeza, porque para ustedes y para mí es cosa difícil saber qué está pensando la persona, ¿verdad? Siempre juzgamos por cómo nos vemos, ¿verdad? Hay unos pues que vienen de chores y decimos, no. Y siempre estamos haciendo, porque nuestra mente está siendo influenciada, es decir, está siendo invadida por lo que vemos en la televisión, por lo que escuchamos con los hermanos en la iglesia. Y nosotros no debemos de dejar influenciarnos como cristianos por lo que dicen o piensan ustedes y yo, sino por lo que Dios dice en su palabra. Y hacia allá vamos a la lección el día de hoy. Sabemos que Dios es quien reina y es Dios quien está en control y Él siempre tiene propósitos para nuestros cambios de vida, cambios que a veces nos incomodan,
como un soldado en la guerra, cuando está en el cuartel, por ahí anda mi hija, estuvo ahí, en el Navy, ¿verdad? Cuando usted está en el boat camp, le dicen, ¿verdad? Sí. En el boat camp, allá usted es un soldado raso, pelón, para que no haga repiojos, y asoleado. ¿Por qué? Porque lo están preparando para dónde va. ¿Para dónde va? Porque va a llegar un momento que va a llegar a un lugar donde no va a haber quien le quite el pelo. Cuando ya esté en la batalla, allá de repente va a cargar su alimento en la mochila y es racionado, porque tiene que saber que mientras está ahí, que le están disparando, tiene que aprender a defenderse, según las instrucciones que le han dado en un cuartel. Bueno, espiritualmente hablando, lo mismo es aquí. Este es un cuartel, o una escuela, podríamos decir, donde usted aprende cómo defenderse de los ataques del enemigo. Pero si usted no sabe, si no conoce lo que Dios dice, si no lo tiene en su mente, usted va a ser confundido por el enemigo. Y va a andar haciendo cosas y cuando menos acuerde va a andar bailando con el enemigo. En los conciertos con el enemigo. Y de repente usted le va a estar disparando a los mismos de su cuartel, porque va a andar confundido si sus pensamientos no han sido cambiados conforme a los pensamientos que Dios quiere que tengamos. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 12 y miren lo que sugiere y aconseja Pablo a los romanos que tenía tantos deseos de ir a verlos para dar instrucciones para que los romanos, quienes eran guerreros, ¿verdad?, de tradición, pudieran entender que la guerra ahora ya no era contra Nerón, ni contra el ejército romano, sino que era una idea de pensamientos que tenían que cambiar. Eso de que amen a su enemigo no era cosa fácil de seguir, porque los romanos estaban sacrificando a los cristianos. Y ya habían romanos que habían sido convertidos al cristianismo. Y existía esa confusión. Si los judíos cristianos son mis amigos o no. Son mis hermanos o no. Entonces viene Pablo y les comienza a dar estas instrucciones. Como se dan aquí en la iglesia, que ya entendimos que Dios es quien reina, no es Donald Trump, ¿verdad? No es John Biden. No, es Dios quien gobierna la tierra. Y Él es quien pone y quita reyes. Él es el que está en control. Y les dice así, versículo 1. Así que, renovación les dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es eso? ¿Quién entiende ese pasaje? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Sacrificio vivo. Que entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo es eso? El día a día, nuestro día a día. El día a día. ¿Y más? Rapidito, participaciones de un minuto lo más. Negarse a uno mismo. ¿Qué más? Por favor, no me asusten. Miren que vamos a levantar campamento y vamos a otra batalla. Seguimos luchando contra el enemigo. ¿Qué más? ¿Qué es eso de entregar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, dice después, agradable a Dios? Hacer la voluntad del Señor, no la nuestra. A veces queremos hacer algo y que va en contra del Señor, pero cuando lo sometemos a la voluntad del Señor, esto no me conviene, me sacrifico y prefiero hacer la voluntad del Señor. Por lo menos un domingo quisiéramos quedarnos hasta tarde acostados, pero queremos crecer en el Señor y no venir a... Así es. Por ejemplo, ¿verdad? Nos acostumbramos, ¿verdad? Y allá es donde ustedes y yo tenemos que entender que ustedes y yo somos militantes. ¿Qué es un militante? Seguidor de alguien. Un militante es una persona que pertenece a una milicia.
Una milicia es un grupo de soldados de un ejército que reciben dirección y que todo ese grupo de milicia tiene que seguir esa dirección en tiempos de guerra, porque si no, el enemigo los va a encontrar solos. Si el comandante jefe al mando dice, vamos hacia el norte, pero el soldado dice, no, yo voy para el sur. Ese soldado tiene dos opciones: o seguir las instrucciones de Jesucristo, en el caso de nosotros, o seguir su propia dirección. ¿Ya? Y va a estar haciendo dos cosas, y una a la vez. Si sigue la dirección de Jesucristo, va a estar ofreciendo en tiempo de guerra su cuerpo en sacrificio vivo, porque va para la guerra. Ustedes y yo estamos en guerra, no estamos en paz. Si ustedes le dicen, no, es que ahí en Renovación hay paz, no es cierto. Si yo me voy a visitar un día que conversamos, créanme que no tienen paz. Si voy y les pregunto a sus esposos, ¿y tú no pasa nada? ¿Tienes paz? Pues si van a la mía, no puedo decir que no. Yo no tengo paz en mi casa. Y si le pregunta a su esposa, ¿usted está bien, hermano? ¿Todo está pacífico? No hay paz, no tenemos paz los cristianos, no va a haber paz para nosotros. Entonces, estamos en guerra espiritual, estamos en una guerra de ideas y pensamientos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Satanás, el mundo y la carne, ¿verdad? O sea, su cuerpo. Cuando el Señor le dice, niégate a ti mismo, Lucas 9:23, y sígueme, le está diciendo, deja tu comodidad, sacrifícate, porque vale la pena. Se trata de ti, de tu mente, porque el enemigo te va a atacar a ti. Hombres, ustedes son la cabeza del hogar. El enemigo te va a atacar a ti primeramente. Y él sabe de qué parte eres débil. Satanás sabe por dónde te va a atacar. Mujeres, ustedes son llamadas a seguir a sus hombres. Y si la cabeza anda mal, ustedes también van a andar mal. Es así, es la jerarquía que Dios ha dejado en su ejército. Es así. Si la cabeza del hogar no está dispuesta a seguir a Jesucristo y a sacrificar ¿cómo se dice? El movimiento de decir, ¿sabes qué? Lo que está pasando aquí, domingo, se acabó. Jesucristo dijo, miércoles, para allá vamos. Allá va a ser la batalla ahora. Vamos a subir de nivel, sí, vamos al cuarto piso. Vamos, pues sí. Ahora, ¿y por qué los miércoles? Bueno, algún propósito tiene el Señor, no lo sabemos, pero sí sabemos que estamos en guerra, ¿verdad? ¿Por qué los miércoles? Algo está moviendo el Señor, algo está pasando en tu vida entre semana, y de repente quizás Dios quiere que te alimentes más. Los miércoles porque el domingo ya te acomodaste. Ahora, muévete, porque te estás muriendo. El enemigo te está matando. Hay que seguir aprendiendo. Necesitas renovar tu pensamiento y hacer lo que Dios dice. Lealtad. Un militante tiene que ser leal. Dios es leal con nosotros. Así como andamos de bonitos hoy en día, porque aquí todos somos guapos. Aquí no hay ningún feo. Dios no ha hecho gente fea. Y sobre todo a sus escogidos dice, a este chulo me lleva. Así es. Aquí no hay feos. Y ustedes tienen todo lo que tienen, comenzando desde sus zapatos, porque Él lo ha proveído. Y si Él dice que confiemos y que lo sigamos, no nos va a hacer falta lo que necesitemos.
Pero a través de Pablo él dice, ofrézcanse. O sea, ni siquiera le dice, no, tiene que, no, no. Es, porque no es a la fuerza, pues, es ofrecer. Como cuando ustedes, esposos, ¿verdad? Dicen, mi amor, te ofrezco una cena, solo tú y yo. Y dejemos a los chamacos porque ya estamos fastidiados de ellos. Claro, ¿verdad? Déjalo, ya hemos cansado, vámonos tú y yo, así como cuando éramos novios. Te ofrezco este momento, vamos. ¿Quieres bailar? Ah, bailemos, démoslo. ¿Verdad? Vamos, pero tú y yo, usted está ofreciendo su cuerpo, su tiempo, su dinero y todo su esfuerzo que usted ha hecho para tener a su esposa contenta. Pero ¿qué pasa si la esposa le dice, ay, no, es que no sé? El esposo se siente desvalorado, dice, tanto que me esforcé para tener este día, y dice que no. De nada sirvió el cheque. De nada sirvió el cheque. Entonces las esposas deben de estar listas a aprender a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios como esposa? ¿Cómo tiene que ser mi comportamiento como esposa? ¿Dónde usted va a aprender eso? ¿En el baile? No, no lo va a aprender en el baile. No va a aprender en el servicio tampoco. Allá el servicio es lechita espiritual. Allá es para los niños recién nacidos en el Señor. El servicio. Va a aprender en los estudios bíblicos aquí, donde asustan, donde tiran pedradas, donde asustan aquí. ¿Verdad? Ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo implica vivir su vida como Dios dice en su palabra. Pero para eso usted debe de estar dispuesto a sacrificar tiempo, dinero y vida. Es decir, vida. Pero usted debe de estar dispuesto. Porque Dios no quiere personas indispuestas. Dios está diciendo, ofrece. ¿Estás dispuesto? Dale. Te va a ir bien, dice el Señor. Y no estamos hablando del dinero, como se equivocó. No estamos hablando que va a prosperar económicamente. Estamos hablando de que su vida va a ser más segura, sus decisiones van a estar conforme a la voluntad de Dios en medio de un mundo confundido, perdido sin Dios en sus vidas. Porque el propósito es cuidarnos mientras estamos aquí, porque nuestras almas ya tienen la eternidad, ya Dios nos selló con su espíritu. Ahora solo quiere que sigamos sus instrucciones para que aprendamos a luchar contra nosotros mismos, contra nuestros propios pensamientos y contra las ideas y pensamientos que Satanás ha puesto en todos aquellos que no lo conocen y que fácilmente nos pueden arrastrar a través de nuestras emociones. Dice así, que debemos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y les traje un poquito de información. Esas dos palabras, culto, en griego, que es como se escribió en el Nuevo Testamento, es latreia, así se pronuncia, esa es la pronunciación del griego, esta es la escritura. Y significa en español oficio, servir y culto. Eso significa latreia. Es decir, que debemos de estar dispuestos a servir, a que sea parte de nuestro oficio diario, el hacer la voluntad de Dios. Y esa es la forma como Dios se agrada que le rindamos culto. No es venir al culto, bueno, eso es parte de, sino que nuestra vida refleje lo que somos. Conforme somos sus hijos, vamos aprendiendo. Si estamos aprendiendo, vamos cambiando nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, y hasta nuestras decisiones son más claras. De repente se oye muy duro cuando un cristiano dice, eso no es así. Sí, pero hay que hacerlo a veces. Se dice que tus palabras sean, dice Jesucristo, o sí, sí, o no, no. Porque lo que viene de más, viene de maldad, ¿verdad? Luego la otra palabra es racional.
La palabra racional, culto racional, en griego es logitos. Logitos. En español es que usted tiene que ser espiritual, racional. Eso significa la palabra. Es decir, que debemos de entender que rendirle culto a Dios no es nada más llegar al servicio o venir aquí a la clase, no. Esto nada más es el campamento, donde usted viene a recibir instrucciones. El culto usted tiene que dárselo a Dios. Es su manera de vivir, ofreciendo su cuerpo en sacrificio vivo. Ahorita ya lo está haciendo, ¿cómo? Que usted estuvo dispuesto a venir el domingo al estudio dominical, ¿verdad? Porque ya van a cambiar lo dominical, o los miércoles, para recibir nuevas instrucciones, ¿verdad? Y seguir luchando en esta guerra. Pero usted estuvo dispuesto a venir y sacrificar su tiempo para renovar su mente, para que la maldad no lo confunda y piense que algo malo está pasando. Aquí no está pasando nada malo. Lo único que se está llevando a cabo es un cambio de campamento. La guerra cambió de hora y de día para nosotros. Otros van a seguir luchando, ¿verdad? Pero usted tiene que estar dispuesto, es decir, decidido a ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo para renovar su mente. Luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Según Romanos 12, del 1 al 2. Son unos versículos que estamos viendo. Para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo único perfecto que ustedes y yo vamos a hacer es si lo que hacemos agrada a Dios y si lo que hacemos es conforme a su voluntad. No hay otra cosa, lo demás es maldad en nosotros. Solo cuando hacemos lo que a Él le agrada, lo que Él quiere. Y cuando dice que no nos conformemos a este siglo, ¿cuántos años dura un siglo? 100. ¿Cuántos años tienen ustedes? Medio siglo. Ustedes y yo estamos metidos en este siglo. ¿En qué siglo estamos? A ver, ¿quién sabe? En el siglo XXI, ¿verdad? En el caso de los romanos en esa época era en ese siglo cuando los estaban quemando como antorcha. Ya se había guerra. No, aquí apenas si nos tiran unos darditos y nos pega uno. No, tenemos que ser firmes. ¿Verdad? Ahorita ya sí, estamos en la época de la generación de cristal. No, tenemos que ser fuertes y tenemos que estar firmes. Esto no es nada, hermanos. No es nada. ¿Verdad? Pero estamos en este siglo. ¿Y qué está pasando en este siglo? A ver ustedes qué pasa en el TikTok, en YouTube, en Facebook. ¿Qué está pasando en este siglo? A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Sí. Hay muchas cosas que están influenciando a quién. A todos. Y no es que usted no va a ver, bueno, usted puede ver todo lo que quiera. La pregunta es qué va a hacer con lo que vive. ¿Verdad? Usted si quiere puede irse a bailar, si esa es cosa suya. La Biblia no enseña en ninguna parte que bailar es pecado. No dice la Biblia que bailar es pecado. La pregunta es con quién bailar, con quién va a bailar y cómo va a bailar. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Le va a agradar a Dios lo que usted va a hacer? Esa es la pregunta. ¿Le agrada a Dios lo que usted va a hacer? La música que va a escuchar. ¿Qué tanto lo va a confundir? ¿Le va a traer resentimiento, odio, rigor, lloro? Y detrás de eso viene la botella. Hay mucha influencia del mundo para nosotros. Hay muchas cosas que nos están afectando en este siglo. Y de eso es que hay que defendernos de la influencia de este mundo. Que nuestra manera de vivir sea conforme a la voluntad de Dios, no conforme a como nosotros pensamos.
Porque si lo hacemos como nosotros queremos y pensamos, vienen los problemas. Ahí es cuando Satanás comienza a apedrear el rancho, como dicen. Comienzan a sonar las pedradas y entonces no sabemos qué hacer, ni para dónde agarrar o con quién nos juntamos. Bueno, es importante que nos sigamos juntando. La invitación es que dejan los miércoles, que ya no cambiaron el campamento, está la trinchera con ¿verdad? Pero las armas nuestras siguen siendo las mismas. La palabra de Dios nos pide que renovemos nuestra mente para seguir luchando contra esas cosas que influencian nuestra carne, que también es nuestra propia enemiga porque nos impulsa siempre a hacer las cosas incorrectas. Lo único bueno que ustedes y yo tenemos en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que yo los invito. ¿Quieren despedir la casa? ¿Yo? Bueno, que el Señor les bendiga. Gracias por haber venido. Y esperamos verlos el miércoles 16. Acuérdense, el próximo domingo ya no hay estudios dominicales bíblicos. Van a ser los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde hasta las 8. Que el Señor les bendiga y les provea todo lo que necesiten